Bienvenidos, culés, un episodio más del Grito Lograna, donde hablamos sobre los temas actuales del Fútbol Club Barcelona y el mundo del fútbol. Yo estoy aquí pues para analizar el partidazo que hemos visto hoy entre el Manchester City y el Real Madrid, que ha terminado pues con una paliza y humillación histórica por parte del Manchester City, 4-0 a un Real Madrid que pues no ha tenido en ningún momento pues respuesta. Y bueno, evidentemente, sobra decir que estoy contento porque no es nada más que es el Madrid, sino que pues evidentemente me sabe muy bien por Guardiola porque siento que es un entrenador que aparte de que nos ha dado todo y nos lo dio todo en su momento, siento que es un entrenador que se merece desde hace tiempo otra Champions. O sea, o sea, yo creo que es algo que yo no sé por qué la gente se niega y la gente le tira hate a Guardiola. Bueno, evidentemente pues nada más porque ha sido entrenador del Barça, pero... Pero ha sido una cosa increíble, o sea, yo creo que de verdad Guardiola hay que darle un mérito, el mérito que se merece. Lo cierto es que creo que es un técnico que ha cambiado, quieran verlo o no, el fútbol. O sea, hay un antes y un después de la aparición de Guardiola como entrenador. Un fútbol que pues ha transformado equipos, como por ejemplo puede venir siendo el City. Muchos me dirán, bueno, pero es que a ver, el City es lo que es por el dinero. Sí y no. Porque lo cierto es que el City gastó mucho en su momento, pero lleva muchos años en los que no gasta mucho dinero y ha ingresado mucho también. O sea, en una relación balance, gasto y entrada del City, yo creo que es el mejor equipo de Inglaterra, hablando de los grandes de Inglaterra en los últimos 5 años. Porque ha fichado muchísimo, pero también ha recuperado mucha parte de la inversión. Y también es cierto que los títulos pues están ahí. O sea, si gana esta Premier van a ser 5 de 7. O sea, es una completa locura. Tiene también la oportunidad de ganar un triplete. Recordemos que está en la final de la FA Cup y ahora está en la final de la Champions tras eliminar al Madrid. Entonces sí, yo creo que de verdad, o sea, cuando hablemos de Guardiola hay que hablar de uno de los mejores entrenadores de la historia, o si no el mejor. Yo al menos lo veo así. Y bueno, analizando el partido de hoy, de verdad, o sea, ha sido un baño, o sea, una humillación histórica por parte del Manchester City de Guardiola. El Madrid creo que no solamente en el primer tiempo, sino también en el segundo no ha olido el balón. O sea, ha sido correr y correr tras el balón. El City hacía lo que quería, dominaba, hacía transiciones largas, hacía transiciones cortas y todo le salía. O sea, era un equipo aplastante contra un equipo totalmente dominado y sin respuesta. Y pues bueno, efectivamente pues todo este dominio del City en el juego se vio pues traspasado al marcador que pues como ya todos sabemos terminó 4-0 con doblete de Bernardo Silva, un autogol de Militao o bueno, gol de Akanji, todavía no lo sabemos pero creo que al final es autogol de Militao. Y bueno, en los minutos finales pues un gol de Julián Álvarez que entró al partido y pues en uno de los primeros balones que tocó pues anotó. Entonces sí, evidentemente creo que es un baño de verdad impresionante en el primer tiempo. Obviamente yo diría que el primer tiempo es mucho mejor que el segundo. Fue un tiempo en el que, de verdad, o sea, la posición yo creo que acabó con más del 70% para el Manchester City. O sea, era una locura. El Madrid prácticamente, es que prácticamente, es que no hizo absolutamente nada. Y lo único que hizo fue un remate de Toni Kroos desde no sé cuántos metros que, bueno, casi la termina enchufando. Y eso la verdad yo creo que hubiera cambiado el ritmo, el final del partido probablemente y el destino del partido. Sin embargo, pues menos mal, al final el balón terminó pegando en el travesaño y al final pues no fue gol. Pero bueno, esto es lo que tiene el Madrid, ¿no? O sea, te das cuenta de que es un equipo que está siendo totalmente dominado, sin respuesta, ni siquiera consigue pasar la mitad de la cancha. Y de repente en un balón largo, pam, pim, pum, y casi te mete un gol. Entonces, claro, al final estos son pues las cosas que hay con este equipo. Y de hecho es que yo sé que me van a llamar locos muchos. Pero yo diría que esto es un partido no muy diferente al del año pasado en el Etihad, que al final terminó 4-3. Es un partido en el cual el City pues es totalmente superior, o sea, pero muy muy superior, al grado de que es totalmente merecido que el City haya goleado el día de hoy y es totalmente inmerecido, a pesar de que el City ganó 4-3 en el año pasado, que el City no haya goleado. Es una locura pensar que este partido del que estoy hablando, del 4-3 del año pasado, terminó solo unos, o sea, con un gol de ventaja a favor del City, o sea, es una locura. Porque los que vieron ese partido habrán pues sabido totalmente que el City fue muy superior al Madrid. O sea, pero cuando digo muy superior, fue muy superior. Y es lo que hay. Habrán días que te entra el balón, otros días que no. El año pasado, pues en el Bernabéu también fue lo mismo. O sea, el Madrid prácticamente no tocó el balón, prácticamente no causó peligro en la cancha de Manchester City. Y en los minutos finales, pues al final, yo no sé cómo, pero se enchufaron. Rodrigo metió 2 goles, vino la remontada. O sea, cosas que de verdad yo me sigo sin explicar. Y que no voy a mentir que tenía mucho miedo de que pasaran el día de hoy. Porque lo cierto es que a pesar del dominio imperial del City,
veíamos que el partido seguía 2-0, el City tenía ocasiones, el City la fallaba, no conseguía de rematar totalmente el partido, el Madrid si metió un gol, pues se metía en la eliminatoria de lleno, y yo estaba muy nervioso, o sea, de verdad lo digo, o sea, yo no terminé de celebrar ya cuando Julián metió el cuarto, porque de verdad, yo con este equipo me espero cualquier cosa. Y es impresionante pensarlo, viendo, como ya digo, o sea, el desarrollo del partido. O sea, un City que fue aplastante, un City totalmente dominante, que no dejó lugar a ninguna duda. Creo que hoy el marcaje de Walker para Vinicius fue algo increíble. O sea, hay una acción en el primer tiempo que parece que Vinicius se va en velocidad y Walker hace una corrección impresionante con una velocidad, pues, increíble, tremenda, para poder hacer la corrección defensiva. Y no solamente eso, sino el trabajo en general, o sea, del City. Trabajo de recuperación tras pérdida, de posesión del balón, transiciones largas cuando se tenían que hacer, transiciones pues también pues más horizontales cuando se tenía que hacer. Un Haaland que de hecho lo estoy viendo en la imagen y es increíble pensar que Haaland no consiguió ni siquiera meter un solo gol en toda la eliminatoria, pero bueno, claro que tuvo ocasiones, o sea, es que Courtois salvó hoy 2 o 3 balones que yo me quedé alucinando, o sea, yo digo, pero es que no puede ser, o sea, ¿qué es esto? O sea, qué paradones los que hace este señor, y hay que decirlo, o sea, en mi opinión, junto a evidentemente Ter Stegen y probablemente me estoy olvidando de otros porteros, pero es el mejor del mundo, y es una locura de verdad lo que hace año tras año y temporada tras temporada. Hoy otra vez, pues a pesar de que muchos dirán, bueno, pero a ver, o sea, ya Courtois puede haber estado mejor porque son 4 goles y no sé qué cosa. Pero es que, a ver, o sea, gracias a Courtois la goleada no fue mayor. Porque si no estaríamos aquí hablando de no sé, un 8-0. O sea, porque de verdad, si el City hubiera ganado 8-0 hubiera sido totalmente merecido también. Pero bueno, en el arco, como ya digo, estaba Courtois. Y eso fue lo que de cierta manera pues mantuvo vivo al Madrid durante muchos minutos. Y bueno, menos mal que ya pues al final del minuto 72, si mal no me equivoco, ya pues prácticamente en los 20 minutos finales fue que el City ya terminó de matar el partido, con una falta, un centro y el cabezazo de Akanji que pues terminó siendo autogol de Militao. Y bueno, posteriormente pues ya el City se dedicó a tener la posesión, a calmar el partido, transiciones pues horizontales y ya pues el gol bueno, la guinda del pastel terminó ya siendo con el gol de Julián Álvarez en el 91. Y sí, o sea, lo cierto es que creo que ha sido es que ha sido impresionante, o sea, de verdad, y es un homenaje al fútbol lo que ha hecho el City de Guardiola, creo que de verdad, ojalá gane la Champions, o sea, yo lo digo, realmente quiero que el City gane la Champions, porque lo de hoy ha sido un monólogo total, y no solamente eso, sino es lo que viene haciendo, o sea, yo sé que también muchos le tendrán rabia al City, como ya lo está diciendo, por el tema del dinero que han gastado, pero de cierta manera sí, han gastado dinero, pero es que ver cómo juegan, ver que está Guardiola allí, ver que es un proyecto de verdad. O sea, porque a diferencia, por ejemplo, el PSG, que es un equipo que ficha y no sabe qué juegan, el entrenador es un títere, es un desastre, son individualidades ahí y bueno, vayas el que sea por donde sea, o sea, es un desastre. Pero luego tú ves el Manchester City y ves un equipo, realmente ves un equipo, ves que han hecho las cosas bien, han aguantado a Guardiola cuando muchos lo querían fuera y han sabido pues ir fichando ciertas piezas cuando se necesitaban para pues al final hacer un equipo tan competitivo como es el que tiene el City el día de hoy. Claro que no me puedo olvidar de mencionar a Bernardo Silva, el portugués metió doblete hoy y pues también fue impresionante. O sea, una actuación individual pues buenísima por parte del portugués. Rodri también en el mediocampo imperial. O sea, es muchísima la experiencia que ha ganado a través de los últimos años el español. Y creo que pues poco a poco se está convirtiendo en uno de los mejores mediocampistas del mundo, Rodri. Y bueno, también quería mencionar el tema de pues Stones. Me pareció muy interesante el partido de Stones, viéndolos de una posición un tanto extraña, porque el City cuando tenía el balón parecía pararse con 3 hombres atrás, que eran Walker, bueno, Rubén Díaz y bueno, el otro, y bueno, y Akanji evidentemente, que era el otro defensa. Quedaban ellos 3 abajo y parecía que Stones subía un toque más, unos pasitos más en la cancha para ubicarse con Rodri en un doble pivote muy interesante. Entonces al final quedaban esa línea de 3, Rodri, Stones y luego ya pues del medio campo para arriba estaba De Bruyne, estaba Haaland, ya evidentemente pues en lo más alto del campo, y Bernardo Silva y Grealish en los extremos. Pero esa incorporación de Stones en el pivote creo que la verdad ha sido muy fundamental para que el City no solamente haya tenido el balón, sino que haya generado esa superioridad numérica en el medio. Porque fue una superioridad tal que al punto de que, bueno, Toni Kroos y Modric prácticamente estuvieron pues desaparecidos el día de hoy.
Y de hecho, pues al final los dos terminaron siendo sustituidos. O sea, y eso termina pues demostrando que evidentemente el City fue pues totalmente superior en la mitad de la cancha. Y creo que en gran medida, evidentemente, es al trabajo individual de Bruyne, de Gundogan también, se me había olvidado. Y de Bernardo y Grealish cuando se cerraban un poco más en defensa. Pero bueno, esa incorporación de Stones a esa posición creo que es muy interesante. Era algo que ya veíamos que Guardiola hacía con los laterales. Muchas veces veíamos que los laterales, como por ejemplo Walker, el propio Cancelo cuando estaba en el City, lo que hacía era que se metían al medio y hacían una especie de 3-5-2 con bueno, los laterales metidos al medio y al final toda la gente que tiene en el medio y bueno, los delanteros. Pero sí, lo cierto es que yo creo que muy interesante la táctica de Guardiola el día de hoy. Evidentemente le ha pues, dado una paliza en los banquillos y en la táctica a Ancelotti. Que bueno, mucho se está discutiendo el tema de Ancelotti, si va a seguir o no. Él dice que sí en la rueda de prensa. Pero bueno, al final yo creo que esto es pues puro resultadismo, porque lo cierto es que el año pasado el City también mereció pasar, y si el City hubiera tenido un puntico más de suerte, pues probablemente el Madrid se hubiera quedado otro año más solamente con la Liga. Y bueno, evidentemente hubiera hecho mejor temporada que nosotros, a diferencia de este año, que pues bueno, creo que el Barça pues ha hecho una temporada considerablemente mejor después de haber ganado pues Liga, Supercopa y de la manera en la que lo hemos hecho ambas competiciones, que han sido pues con palizas al Madrid. Y bueno, este año el Madrid pues nada más ha podido ganar la Copa del Rey. Entonces sí, creo que pues evidentemente la temporada del Barça termina siendo mucho mejor. Y bueno, lo que está diciendo Ancelotti es que al final yo creo que esto es puro resultadismo. Yo creo que el Madrid es un equipo que evidentemente es muy fuerte. No puedo decir que sea un equipo débil, porque a ver, o sea, ¿cómo decir que el actual campeón de Europa es débil? Pero es un equipo que tiene cositas. O sea, tiene cositas que uno puede analizar. Es un equipo que si tú te le paras bien, no dejas correr a Vinicius, a Rodrigo y a Benzema, no dejas espacios, los dominas bien. Es un equipo que sufre mucho. Es un equipo que sufre mucho. Lo vimos el día de hoy con el City. Lo vimos el día del 3-1 de la final de la Supercopa con el Barça. Incluso en los clásicos que ganamos, como el 2-1 también de la Liga, que al final pues fue un resultado corto, pero que creo que el Barça pues fue totalmente superior. Partidos en los que había otros equipos como por ejemplo los Asuna o el propio Girona, que le endosó 4 goles al Madrid en la Liga, no recordemos, hace unas semanas. Que bueno, han sido partidos que al final pues tú terminas dándote cuenta de algunas carencias que tiene el Madrid en general. Y evidentemente esto no es para hacerlos de menos y demeritarlos, pero yo creo que si se va a hablar de que bueno, no, es que ya con esto ya el Ancelotti tiene que irse tal. O sea, yo creo que esto es un problema que viene ya de antes. O sea, yo creo que el Madrid ya viene mostrando estas carencias antes y se salvaba, bueno, y se salvó la temporada pasada porque, bueno, no sé cómo, pero al final terminaron haciendo las remontadas espectaculares y, bueno, impresionantes las remontadas del Madrid y todo el mundo los alababa, pero esto es lo que pasa cuando no entra el balón, cuando pierdes y no hay juego que te respalde, que es lo que le pasa al Madrid, es donde vienen las cosas feas, porque, a ver, lo que le pasa al Barça de Guardiola es que, por ejemplo, el Barça de Guardiola no ganaba, evidentemente es un palo duro, pero el Barça tenía el respaldo del juego y es algo que, bueno, tal vez en los últimos 2 años no ha tenido. Este año ya lo estamos recuperando un poco. Pero prácticamente en todos la última década el Barça lo ha tenido. O sea, era un equipo que, bueno, sí, a veces ganaba, a veces perdíamos. Pero teníamos el respaldo de que al menos jugamos bien. El problema es que el Madrid no tiene eso. El Madrid no tiene ese respaldo porque el Madrid no es un equipo que juegue a un fútbol impresionante. Evidentemente, pues habrá partidos que haga bien y que el Madrid pues sea totalmente dominador y golee. Porque evidentemente, o sea, tiene una plantilla impresionante, tiene mucha calidad y es un equipo muy compacto. Pero bueno, en fin, es lo que estoy diciendo. O sea, creo que el Madrid no ha cambiado mucho con respecto al año pasado. Y si hubiera habido justicia en ese momento, esto también hubiera pasado y hubiera habido otra goleada del City. Sin embargo, pues bueno, al final pasó lo que pasó. El Madrid terminó ganando la Champions. Una pena que el Barça no haya pasado de fase de grupos porque, o sea, tendríamos ahí. O sea, el camino que le tocó al Inter, evidentemente no es por hacer de menos a los demás equipos, pero fue un camino un poco, pues bastante sencillo para lo que es la Champions. Y a lo mejor pues estaremos hablando de que el Barça jugaría una final contra el City. Y que pues yo creo que sería un partidazo que cualquiera le gustaría ver. Pero bueno, en fin, yo creo que esto es todo lo que puedo analizar. Al final pues ha quedado un Inter City en la final. Y no sé qué piensan ustedes de este partido, de la final que se viene, que será el 10 de junio. Que por supuesto pues acá estaremos comentando. Déjame tu like si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento a próximos videos. Y por mi parte pues yo me despido, Vizque el Barça y pues sí, vamos Pep y ojalá el City gane la Champions. Un saludo y nos vemos en próximos videos.